Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, como siempre, deseando que todos ustedes sean bendecidos con todas las enseñanzas que se están dando y sean edificados poderosamente en el tiempo en que vivimos. Hermanos, recuerden que no podemos luchar con flechas y arcos en una época en la cual existen bombas atómicas. El Señor Jesucristo desea que su iglesia esté por encima de todo conocimiento humano, de toda tecnología, de toda cosa inventada por el hombre. La palabra de Dios en cada edad se hace superior al resto de las cosas que se encuentran en el mundo. Me considero bendecido, me considero agradecido por poder expresar las cosas que estoy expresando, aunque esto cause que algunos se alejen. Como hemos visto en el canal, lo he visto en el canal, ya hay una persona que se salió del canal y no está suscrita, no sé quién será, pero la palabra de Dios es así. Recuerdo cuando Jesucristo dijo ciertas cosas tan duras, difíciles de entender, que muchos de los que le seguían dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde aquel entonces muchos discípulos dejaron de seguirle. Entonces Jesús, vuelto a sus apóstoles, les dijo: ¿queréis iros vosotros también? ¿Se quieren ir ustedes también? Mas Pedro puso un paso adelante y dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Digo esto sin aún entender completamente todas las cosas que Jesús decía, porque los sentidos de sus apóstoles estaban embotados, estaban endurecidos todavía, no les había sido revelada la palabra, no sabían al 100% quién estaba con ellos, hasta que Jesús resucitó y les declaró todas las cosas. Así que es para mí una tristeza ver que algunos se van a apartar y que muy pocas personas continuarán estas enseñanzas escuchándolas, pero es mi deber, me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no sigo diciendo lo que digo, si no sigo abriendo las Escrituras, porque ahí está la respuesta de todo. No hay que buscar libros fuera de la Biblia para entender estas cosas, para comprenderlas y ponernos en el lugar que nos corresponde estar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que a los que me oyen, bendecidos y bienaventurados son todos ustedes, porque estas cosas no se pueden encontrar de esta manera en ningún lugar. Y todo lo que está sucediendo es que el Espíritu nos está apuntando, como dije en otra ocasión, como brújula perfecta hacia la palabra de Dios, hacia la lectura de la Biblia. Si todos los que me oyen en cualquier parte del mundo hubiesen leído la Biblia, aunque sea unas 3 veces completa y en orden, estarían saltando de regocijo al ver que todas estas cosas cuadran con el espíritu de la palabra, cuadran perfectamente con un orden preestablecido desde antes de la fundación del mundo, que fue trazado con el fin de eliminar la existencia del mal para siempre, eternamente. Me dispongo entonces hoy a terminar la enseñanza del pecado original. Tendremos un bloque con una conclusión, con un epílogo, pero este bloque no quiero que tenga ningún tipo de limitaciones. No sé si tendré que grabar por 7 horas o menos. He tenido bloques casi de 5 horas, pero en este caso no voy a apurarme
porque es menester que entendamos por revelación las cosas que se están compartiendo y enseñando. Con esto vamos a poder enchufar una vez más las Escrituras con la realidad innegable que hemos atestiguado nosotros y todos los que vinieron antes de nosotros por siglos antiguos. Podremos tener las respuestas a todas las cosas que han acontecido y podremos entender mucho más la mente de nuestro Dios, entender mucho más las Sagradas Escrituras y ver cómo Jesucristo se hace más glorioso a medida que aprendemos estas cosas. Porque donde han fallado muchos es en edificar sobre el fundamento de Jesucristo. Y por no conocer todas las Escrituras y hacerse uno con ellas, han edificado estas cosas que han ellos descubierto sobre sus propias ideas. Y no podemos predicar cosas inventadas por hombres. No quiero inventar nada, ni estoy inventando nada. El fundamento de todo esto es Jesucristo. Y si todo lo llevamos a Jesucristo, donde Dios quiso reunir todas las cosas, entonces se nos abrirán las Escrituras claramente. Así que, hermanos, no es mi intención edificar esta enseñanza sobre inventos y especulaciones. No escucharán de mi boca la palabra quizá o puede ser, porque la palabra de Dios es así, dice el Señor. Lo digo porque he escuchado a otros maestros que hablan de estas cosas y las expresan diciendo, pudo haber sido esto, pudo haber sido lo otro. Entonces estaremos edificando nuestras casas sobre la tierra, sobre la arena y no sobre la roca. Así que, hermanos, tomen sus Biblias porque las vamos a usar fuertemente el día de hoy, de muchas maneras. Una de las cosas que haremos es que vamos a escudriñar las Escrituras, como dijo Jesús, y las vamos a escudriñar con una lupa, y así entonces podremos ver la conexión de lo que vamos encontrando con el resto de las Escrituras, los acontecimientos que sucedieron después durante miles de años y que aún están sucediendo después que vino nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, no hay límites. Esta enseñanza puede alargarse mucho. Pido a Dios que me dé la capacidad mental, espiritual, para expresar estas cosas de la manera más sencilla, de la manera más clara, de la manera más fácil de entender, porque entiendo que todos nosotros y todos los que me oyen hemos sido adoctrinados desde muy niños a creer estas fantasías de culebras que brincan sobre su cola y que conversan con seres humanos. Ya vimos en el bloque pasado de que la serpiente antigua era solo una. En este bloque vamos a comprobar todo lo que dijimos en el bloque pasado y vamos a prestar mucha atención, hermanos. Miren, yo les ruego, casi de rodillas les ruego que atiendan las palabras que Dios habla en estos textos que vamos a escuchar y escudriñar. Pónganle atención a las palabras que Dios dice, porque allí está la clave para entenderlo todo. Poner atención
a cada cosa que Dios dice, a cada cosa que se ha escrito, porque Dios manifestó muchas cosas venideras y muchas respuestas en una porción muy pequeña de la Escritura. Dios quiso esconder esto de una manera muy fuerte. Y por eso de esta manera Moisés tuvo que escribirlo todo. Pero el lenguaje de Dios, la forma en que Él se expresa y las cosas que Él dice, si las tomamos en cuenta y no las negamos y las rechazamos porque nuestra mente no puede comprenderlas, si las negamos y rechazamos, entonces no podremos comprenderlo todo. Tenemos que oír las palabras de Dios, leerlas, meditarlas. Dios no dice nada por capricho. Él dijo ciertas cosas, Eva dijo ciertas cosas, la mujer de Adán, que nosotros debemos tomar en cuenta y analizar con mente de niños, porque de cierto os digo que no os hacéis y volvéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Te alabo, oh Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos de este siglo y de todos los siglos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó de esta manera. Hermanos, para poder entender estas cosas, quien les habla ha tenido que sufrir tanto, que siento que estoy fuera de mis límites y le pido a Dios que me dé fuerzas, porque siento que he ido más allá de lo que puedo soportar. Físicamente me siento enfermo, mis órganos internos no funcionan bien, y su servidor, quien les habla, no se siente capaz de muchas cosas. Pero como dijo el apóstol Pablo, nuestra competencia viene de Dios. Y no nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo. Lo mismo le digo yo a ustedes. No me predico a mí mismo como otros hacen abiertamente. He escuchado hombres decir, quien quiera que tú seas, donde quiera que tú vivas, yo soy tu profeta, y dicen su propio nombre, y se predican a sí mismos. Este no es el caso de su servidor. No me predico a mí mismo, me uno en el mismo espíritu del apóstol Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos o esclavos por amor de Jesús. Así que vengo en el nombre de Jesucristo a abrirles las Escrituras en este bloque que he titulado La simiente de la serpiente. ¿Por qué lo he titulado de esa manera? Porque Dios claramente dijo algo que ha sido ignorado por siglos y siglos por los que se dicen ser maestros, teólogos, escribas y sabios de una iglesia corrompida que dio a luz a más hijas corrompidas que siguen diciendo lo mismo y que siguen cometiendo el mismo error. Dice la Escritura que no debemos añadir ni quitar, especialmente quitar a las palabras de Dios, no sea que seamos hallados
mentirosos. No podemos cercenar las Escrituras cuando no entendemos algo o cuando no nos conviene. Por eso el título es un título escritural: la simiente de la serpiente. No lo estoy inventando, está escrito. Y para empezar, vamos a leer y vamos con una lupa a escudriñar las palabras de nuestro Dios creador, de nuestro hacedor, que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Génesis, capítulo número 3, versículo número 11 al 19. Voy a leer con ustedes esa escritura. Tengan sus Biblias a mano y tengan sus Biblias, la palabra de Dios, en su corazón, porque llegará un momento en que vamos a compaginar muchas cosas paralelas. Y tenemos, antes de continuar lo que voy a hablar, tenemos que estar claros de que Satanás forma parte de todas estas cosas, tiene parte en todas estas cosas. Satanás es un ser trascendental que tiene todavía más de 1000 años para seguir haciendo su obra, y que durante 1000 años será interrumpido y será encerrado, después de lo cual volverá a soltarse, volverá a ser desencadenado para que vaya y engañe a todas las naciones. Pero para ese entonces no se profetiza un anticristo, para ese entonces no se profetiza un reino para él, para ese entonces él saldrá a engañar a las naciones para rebelarse contra el reino del milenio, el reino de Jesucristo. Y después de aquello, entonces llegará a su fin. Tenemos que entender la trascendencia de Satanás, y lo vamos a hacer cuando nos toque enseñar acerca de eso. Por eso presten atención a todo lo que vamos a hablar durante este bloque, para que cuando se llegue el momento les sea sumamente fácil entender de quién se trata Satanás, quién es Lucifer, ese ángel, por qué es tan poderoso. Y algunas de esas cosas las tocaremos ahora. Quiero hablar con calma, quiero hablar detenidamente, porque sé que debido a mis fallas, mi cerebro que ha sido tan golpeado, a veces puedo decir cosas que no quiero decir. Me he dado cuenta de eso. Así que leamos Génesis 3, versículo 11. Dice la Escritura de la siguiente manera: entonces Jehová Dios dijo al hombre, versículo 11. Ayúdanos, Señor. Y Dios le dijo, hablando con Adán, ¿quién? Eso lo vimos la vez pasada. ¿Quién? Si hubiera sido un fruto o un árbol, le hubiera preguntado, ¿qué te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué cosa qué? ¿Qué te enseñó? Como si fuese una cosa. Pero hablando claramente de una persona, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya sabemos lo que pasó allí. Lo que la mujer aprendió
el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, se lo enseñó a Adán, y Adán voluntariamente, esa es la diferencia, pecó voluntariamente, y vamos a tocar un poquito más acerca de eso. Probó el placer sexual. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, porque primero Dios habló con el hombre, y luego cuando el hombre dijo, la mujer que me diste me dio, entonces Jehová se volvió a la mujer. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Mire la pregunta. La pregunta que Dios le hizo a Adán fue, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A la mujer le dijo Dios, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y aquí ya hemos enseñado que la palabra engañar en el hebreo significa seducir. Es el significado más exacto y que concuerda con todas las escrituras, como vimos en el bloque pasado. O sea que se puede traducir, la serpiente me sedujo y comí. Pero sigamos leyéndolo como está escrito. La serpiente me engañó y comí. Entonces, hermanos, Jehová Dios, entonces, quiero que ustedes vean ahora lo que tenemos que extraer aquí. Jehová Dios dijo a la serpiente, habló con la serpiente. Yo quiero que usted me busque alguna parte en las Escrituras donde Dios hable con un reptil o con otro animal del campo, que Dios se le aparezca y le hable. Lo más cerca que podemos ver es cuando Dios abrió la boca del asna de Balaam, lo hemos mencionado, para que hablase con voz de hombre y detuviese la locura del profeta. Pero no, aquí vemos, Jehová Dios dijo a la serpiente, porque la serpiente podía entender. Si ella se entendió con Eva antes de aparearse con ella y tuvo una conversación y habló con Eva y escuchó lo que dijo Eva y le respondió a Eva, también la serpiente podía escuchar a Dios y entender lo que Dios le diría. Entonces vemos algo muy importante. Lo que hizo Eva con la serpiente, como hemos enseñado con la ley de Moisés, merecía sentencia inmediata de muerte. Mas sin embargo, Dios no ejecutó esa sentencia de muerte. Y como dijimos, y lo vamos a ampliar hoy, Adán la redimió. Entonces Dios, usted verá, no ejecutó sentencia contra Adán tampoco. Pero aquí también vemos que Jehová tampoco, porque según las leyes de Dios, cuando una mujer se apareaba con una bestia, tenía que morir tanto la mujer como la bestia. O sea que aquí Dios tenía que matar a la serpiente, mas sin embargo no lo hizo así. Tenía que continuar. ¿Ven? El mal tenía que entrar en la tierra por amor a Dios. Digo por amor a Dios porque necesito que ustedes lo comprendan y no los quiero convencer, sino que quiero que por el amor de Dios el Espíritu les abra los ojos
y ya el Cordero había sido inmolado antes de la fundación del mundo, era porque la tierra se iba a llenar de pecado y Dios iba a tener que enviar a su Hijo y poner todo ese pecado, toda la maldición, toda la vanidad, toda la maldad y la iniquidad y la abominación y la perversión sobre su propio Hijo y sacrificarlo en la cruz, haciéndolo maldito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar con una lupa leyendo lo que estamos leyendo. Así que siga la lectura conmigo si puede. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, fue un acto muy grave lo que cometió la serpiente ahí, maldita serás entre todas las bestias. La maldijo. Y entre todos los animales del campo. Entonces aquí viene el producto de la maldición. Dios la transformó. Se juzga cosa imposible que Dios pueda transformar a un animal semejante a un hombre en una culebra. ¿Juzgan ustedes que es imposible para un Dios que da vida a los muertos maldecir a esta serpiente semejante al hombre y convertirla en una culebra? ¿Qué tenía Moisés en su mano cuando pidió señal para que Israel le creyese que venía de parte de Dios? Un palo. Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y le dijo: échala en el piso. Y la vara de Moisés que tenía en su mano, se convirtió en una serpiente, en una culebra. Qué interesante que no fue en otro animal. Y Moisés huía de ella, dice la Escritura. ¿Juzgan ustedes imposible que al Dios maldecir a la serpiente antigua no la podía transformar en una culebra igual que las demás serpientes del campo? Deformarla y quitarle sus extremidades y convertirla en una culebra, miembro de la especie más baja de los animales. El género más bajo de animal son los reptiles. Y le digo: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Sobre tu pecho andarás. Hermano, abra su corazón. La serpiente no andaba sobre su pecho hasta que Dios la maldijo. Y polvo comerás todos los días de tu vida. La transformó en una culebra y vivió como una culebra hasta que murió. Esa era la serpiente antigua. La serpiente antigua. Verso número 15. Vamos a ver qué dice la palabra en el verso número 15. Y pondré enemistad, óigalo bien, entre ti y la mujer. Una vez maldita, y recuerde bien que la serpiente antigua es llamada Diablo y Satanás en el Apocalipsis, como lo vimos en el bloque pasado, porque la simiente tipifica al diablo, es una representación física del diablo, y vamos a ver cómo esto también se puede comprobar con la maldición de la serpiente. Pero dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y óigalo bien, y entre tu simiente
Esa es la palabra que está en todas las Biblias. Se puede traducir el hebreo Zora o Zora en descendencia. Entre tu descendencia o tu simiente y la simiente suya. Entonces le está hablando a la serpiente como si le estuviese hablando al diablo, porque dice, esta te herirá en la cabeza. Sabemos que el diablo no es un animal, es un espíritu. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía específica del advenimiento del caballero del Gólgota, que heriría la cabeza del dragón, de Satanás, de la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, en la cabeza, y que éste le heriría en el calcañar, confirmando que fue el diablo el que estuvo a cargo de herir, blasfemar, golpear y escupir a través de sus hijos a nuestro Señor Jesucristo, para hacerle padecer un sufrimiento temporal, porque la muerte no pudo retenerlo. Entonces, esta profecía es muy importante y nos vamos a detener un poco. Vamos a detenernos un poco en el verso 14 y 15 para tomar una lupa y después vamos poco a poco. No tengo límites, si tengo que hacer 8 mensajes aquí los voy a hacer. Pero no voy a callar mi voz hasta que termine de enseñar esta enseñanza. Porque hoy terminamos lo que es la enseñanza en sí misma. Entonces, la hizo una culebra al maldecirla. Y de ahí en adelante las serpientes del campo, las culebras, han sido un tipo o un símbolo del diablo, especialmente las víboras. Porque les aseguro que no fue hecha una boa, porque hay muchas especies de serpientes, sino que fue hecha una serpiente venenosa. Entonces lo que hizo Dios aquí es lo que hablamos la vez pasada. Después que la serpiente cumplió su objetivo como vaso de deshonra, después que sucedió lo que sucedió, Dios no la podía dejar en esa condición y al transformarla en una culebra, la eliminó del mapa sin tener que matarla. Sin tener que matarla, la quitó de entre los seres vivientes, de entre los hombres, y no fue más un animal semejante al hombre. Y allí es donde los inventores de la evolución no pueden entender cómo el hombre ha obtenido, la humanidad ha obtenido el ADN de los chimpancés en un 99% prácticamente. Cómo la sangre humana está asociada con sangre animal, lo cual no debería ser así porque Dios no creó a Adán con sangre animal. Esta es la respuesta a la ciencia. Si alguno ha escuchado eso y le han hablado de la evolución, pues aquí destruimos esa doctrina de demonios, porque ellos, sin conocer a Dios, han tratado de explicar algo que han descubierto con sus propias mentes imaginativas, lo cual no han podido comprobar y aceptan que hay un eslabón perdido. Ahora, tratando de
investigar acerca de aquello, dicen que hay muchos eslabones perdidos, muchas probabilidades de cómo el hombre se transformó de un chimpancé a el hombre cromañón que nos llaman a nosotros, o sea, al hombre que nosotros conocemos. Se ha perdido en inglés el link, el eslabón, the missing link, el eslabón perdido, ni lo van a encontrar, ni lo van a encontrar porque Dios lo maldijo. El animal que trajo corrupción a la sangre del hombre fue la serpiente antigua, y cuando hizo lo que hizo por voluntad de Dios, porque Dios lo permitió, inmediatamente Dios la maldijo y la transformó en culebra. Y quiero detenerme aquí para una vez más comprobar. Recuerden, tenemos que tener en cuenta que tenemos por un lado a Jesucristo y por otro lado tenemos a Satanás. Y Satanás o Lucifer fue creado por Dios, el primer ser viviente creado por Dios. Y miren esto, óigalo bien, mírenlo bien. Vamos a ver todo con lupa poco a poco. Satanás fue creado, o mejor dicho, Lucifer, como el ángel, el rango mayor de ángel, el ángel más sublime, más sabio, más perfecto y más hermoso de todos los ángeles, seres espirituales que fueron creados después. Dice, era perfecto en todo, acabado de hermosura. La Biblia lo dice en Ezequiel 28, pero no quiero leerlo porque lo vamos a leer cuando tengamos que hablar del tema de Satanás. Y usted lo puede leer, Ezequiel 28, cuando habla el profeta la endecha sobre el rey de Tiro. Entonces, cuando Satanás se rebela contra Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Lo convierte de Lucifer a Satanás. Del ángel de luz, del lucero de la mañana en hermosura, la criatura más admirada por los ángeles, tanto así que cuando él se rebeló contra Dios, la tercera parte de los ángeles se rebelaron juntamente con él. No quiero hablar tanto de eso porque es otra enseñanza, pero le creyeron que él era capaz de destronar a Dios y lo siguieron, porque tal poder, hermosura y gloria tenía que todos esos ángeles se rebelaron con él. Entonces, cuando cae Dios, como dijo Jesucristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo convirtió de la criatura más admirada a la criatura más despreciable, porque aún en las denominaciones y en las religiones cristianas, por más diabólicas que sean, usted no les puede mencionar a Satanás porque todos hablan de Satanás como algo perverso. Entonces Dios lo convirtió y lo humilló. Entonces, en la serpiente vemos lo mismo. La serpiente era el pináculo del reino animal, el ser más hermoso del rey animal, parecido a Adán, pero más hermoso y atractivo que él. Entonces, cuando Dios lo maldice, miren qué similitud. Dios, para que usted vea que todo tiene sentido, o sea, Dios no hace las cosas por capricho, porque Él hubiera podido convertir a la serpiente en un perro, o en un puerco, pero no, convirtió a la serpiente en una culebra,
en una serpiente más del campo, de esas que se arrastran sobre la tierra, lo convirtió y lo humilló desde el puesto más alto del reino animal a las especies más bajas del reino animal que se mueve sobre la tierra y que fueron creados y de la tierra, como lo fue Adán también. Adán recibió su cuerpo de la tierra, la serpiente también, y todos los animales de la tierra, que por cierto, todos murieron en el diluvio, excepto los que estaban en el arca, porque los peces del mar y los monstruos del mar, todos ellos sobrevivieron, pero fueron los animales terrestres los que murieron junto con la humanidad en el diluvio, que lo vamos a tocar hoy. Entonces, vemos cómo tiene sentido: el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Entonces, de ser el animal más elevado, Dios lo maldijo y lo transformó en el más bajo de todos. Entonces puso una enemistad entre la culebra y la mujer. Entonces yo quiero que usted analice eso, conecte la escritura, por favor, hermano mío, hermana mía, conecte la escritura con la realidad que vivimos. Mire desde cuándo esto fue dicho, que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer. Entonces, si nosotros conectamos esto con la humanidad, con la vida que vivimos, porque hay excepciones, hay de todo en este mundo, pero en general, en su mayoría, hermano, una mujer puede ver cualquier animal, pero cuando ve una serpiente pega un grito enorme y se asusta y huye de ella. Lo he visto en mi propia esposa. Una vez tuve que matar una culebra cuando trabajábamos juntos en un museo aquí cerca de la casa, una culebra que no era ni venenosa. Después me arrepentí, tuve como 5 días arrepentido de haber matado al pobre animal. Pero tuve que hacerlo porque mi esposa no podía, estaba petrificada y temblando, asustadísima, y me exigía que la matara. Y la tuve que matar. A costa de mi propia voluntad, porque no quería hacerlo. Ella no hizo, es más, me pasó por debajo de las piernas y no me hizo nada, y yo vine y la maté con una espada. Pero vean la reacción natural de susto, de fobia que tienen las mujeres cuando una culebra se les atraviesa en el camino. Porque eso ya está escrito en los genes de la mujer. Entonces hay excepciones, porque hay diferentes clases de espíritus en los seres humanos, y hay mujeres que no se asustan con las culebras, más bien las crían. Que son animales que no son para ser domesticados, pero ellos las crían y las aman, ellas las quieren y dicen que no, que ellos son animales buenos, y en realidad Dios dijo que los animales todos eran buenos. Búsqueme una escritura en la Biblia que diga que los animales son malos. Después vamos a ver algo sobre ese tema de los animales. Pero quiero que analicemos bien esto. Entonces, ¿cuál es la reacción del varón? Para que usted vea la contradicción, ¿no? O sea, la oposición de reacciones. Cuando un hombre, ya no la mujer, ve una culebra, acuérdese que el Señor vino como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Como uno de nosotros, como un varón. Cuando un varón ve una culebra, inmediatamente busca cómo pisarla, matarla, extinguirla, asesinarla. Entonces, por un lado la mujer pega un grito y por otro lado viene un hombre a matar la culebra. Eso está en la genética del hombre, eso está en escrito, así como vemos que Dios le habla a Job acerca de muchos animales y le explica a Job características que están en esos animales, como el caballo, por ejemplo, que no le teme a la guerra, fuerte,
que no se detiene ante la espada y comienza a explicarle características del caballo y del avestruz y otros animales. Así nosotros, después de la caída, después de que el hombre cayó de su estatus que tenía, entonces estas cosas se impregnaron en nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que nos hace reaccionar contra este género de reptil, por el hecho de que inconscientemente, por más atea que sea una mujer, inconscientemente va a pegar el grito y se va a asustar cuando ve la culebra, y el hombre hará todo lo contrario y buscará cómo matarla, porque eso está en nosotros. Eso está en nosotros. Yo recuerdo cuando predicaba hace muchos años, que iba yo con un varón que me acompañaba en la predicación en el campo, nos metíamos por un sendero para llegar a gente muy pobre que vivían en chozas de madera, con pencas de palmeras como techo. Íbamos hasta allá. Y recuerdo que cuando caminábamos una cierta ocasión, una pequeña culebrita se nos atravesó en el camino. Entonces cuando yo la vi no hice nada, pero el compañero mío cuando la vio abrió los ojos y se encendió como con un odio, como con algo, y la buscó y la pisó. Y yo le dije, ¿por qué hiciste eso si ella no hizo nada? Es un animal del campo. Pero eso está en la genética, está en lo que somos, no en lo que hemos de ser los hijos de Dios. O sea, hay una escritura donde dice que llegará un momento, y eso viene pronto en el milenio, cuando el niño de pecho, el niño de teta, jugará en la cueva del áspid. Esto es algo tremendo. La falta de entendimiento que tiene el hombre hacia los animales es algo impresionante. Pero hay algunos hombres que nacen en este mundo con un amor especial para con ellos y pueden entender que los animales realmente son inocentes. Es más, que ellos han sido sometidos a vanidad por causa de nosotros mismos, y eso lo vamos a leer en una escritura. Pero no se puede negar que hay una enemistad implícita entre este reptil y la mujer, porque la mujer inconscientemente, por más atea que sea, si es mujer que me escuchas, si eres atea o si eres alguna cristiana que conoce a alguna mujer atea, enséñale estas cosas para que se dé cuenta ella misma que la palabra de Dios no miente. Por más atea que sea, al ver una serpiente va a reaccionar conforme a lo que está escrito. Entonces, vemos ahí esto claramente. Vino Dios y al maldecir la serpiente separa definitivamente a los animales de los hombres después de que esto ocurrió. Y ahora no hay ningún animal que pueda procrearse con una mujer, ni ningún hombre que pueda procrearse con un animal, y en realidad nunca lo hubo, porque Adán no podía procrearse con ningún animal. No había hembra animal para Adán. Qué cosa más interesante. Mediten estas cosas, hermanos, porque la palabra de Dios tiene sentido. Enchúflela con la realidad. Salgamos de las fábulas, salgamos de las historietas que nos han impregnado desde que nacimos. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros maestros de la escuela, nuestros profesores de la universidad, los pastores del instituto bíblico y maestros de las escuelas bíblicas siguen enseñando esto. Entonces, después que habla de la enemistad entre la mujer y la culebra, entonces Dios le habla a la serpiente refiriéndose a Satanás, como hablándole a Satanás.
Es muy importante. Porque recuerden, el Apocalipsis dice y habla aquella serpiente antigua, el dragón. También le habla del dragón, eso lo vamos a hablar en la enseñanza del diablo. Aquella serpiente antigua cuyo nombre es diablo y Satanás. Entonces aquí en esta parte del versículo 15 que estamos, le digo, con una lupa, esto puede ser que me tome el día entero enseñando esta palabra de la simiente de la serpiente, para que ustedes conozcan por fin cómo se abre la escritura. Tenemos que atravesar el diluvio y todo eso, imagínense, así que yo no voy a estar apurando nada, para que no quede ninguna pregunta sin respuesta. Entonces las palabras de Dios no son caprichosas aquí. Palabra profética, aquí hay un orden que Dios estableció. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces habla diciendo, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, vamos a verlo. Vamos a parafrasearlo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y también pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. ¿Ven lo que les quiero decir? Entonces, todos los teólogos, todos los estudiosos, todos los maestros, escribas y sabios, intelectuales, escritores de libros, escritores de comentarios bíblicos, hombres que además del texto puro y desnudo ponen comentarios personales para interpretar la escritura con la excusa de ayudar al que está leyendo a entenderla. Eso no debe ser así. No deberíamos prestarle atención a los comentarios de ningún hombre escritos en nuestras Biblias. Nuestras Biblias deberían ser puras. Escritura, plain text, texto simple. No deberíamos prestarle atención a eso porque son ideas humanas. Y lo que hacen, en vez de ayudarnos a entender la Escritura, es desviar nuestro entendimiento. Entonces todos los teólogos, comentaristas, sabios, pastores, usted lo puede comprobar, váyase a cualquier iglesia, yo le hago el reto. Usted tiene algún conocido, tiene alguna persona en algún canal de YouTube o alguien que usted pueda preguntarle, pregúntele, ¿cuál es la simiente de la serpiente? O mejor dicho, primero, antes de esa pregunta, pregúntele cuál es la simiente de la mujer, porque dice entre tu simiente y la simiente suya, o sea, de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces pregunte cuál es la simiente de la mujer. Y todos le van a decir lo mismo, que la simiente de la mujer es Cristo. Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La simiente de la mujer sería Dios manifestado en carne. Ahí está. Todos están de acuerdo en eso. Todos están de acuerdo que esta es una profecía mesiánica, una profecía de Jesucristo. Desde allá, desde entonces, ahí se demuestra que desde antes de la fundación del mundo, el Cristo había sido inmolado. Y aquí Dios profetiza diciendo que nacería una simiente de la mujer
Y aquí está hablándole a la serpiente como a Satanás, porque la serpiente, está hablándole a la serpiente como a Satanás, porque la serpiente es tipo de Satanás y es llamada diablo y Satanás en el Apocalipsis. Y dice que la simiente de la mujer herirá a la simiente, al diablo en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y le dice tú, Satán, porque esta serpiente que fue maldita y transformada en un reptil murió. Entonces, ¿cómo podía una serpiente mortal que tenía miles y miles de años de haber muerto herir el calcañar del Señor Jesucristo? Así que véanlo bien con una lupa. Yo lo puse un circulito ahí. Y tú le herirás en el calcañar. Entonces, todo el mundo habla de esto, de que esta es una profecía mesiánica, y yo estoy de acuerdo, yo no lo puedo negar. Yo tampoco estoy, mire, yo no tengo nada en contra, ningún sentimiento de odio ni personal en contra de todos estos mentirosos, pero tengo que decirles lo que son: mentirosos, falsos. Pero si ellos dicen algo que se puede comprobar con la palabra de Dios, yo tengo que decir amén. ¿No es así, hermano? Yo tengo que decir amén. Entonces estamos todos de acuerdo. Si alguien que me está escuchando, no sé si usted después de esta enseñanza, usted también se va a salir del canal y al fin nos vamos a quedar solo con unos 3 o 4 suscriptores. Yo no sé. Porque la gente no puede resistir la verdad. No la puede resistir, prefieren creer en las culebritas que hablan y que saltan en las colitas y en las manzanas mordidas o los albaricoques mordidos. La gente prefiere creer esas cosas. Por eso digo, Dios realmente ha enloquecido la sabiduría de este mundo, la ha enloquecido. Son unas locuras que venimos del mono, porque hemos rechazado a Dios. Pero este es el tiempo en que esto tiene que revelarse. Entonces, estamos de acuerdo con todos los teólogos. Perdóneme, esto va a ser largo. Y el que ama la palabra de Dios va a escuchar todos los mensajes que conforman este bloque de la simiente de la serpiente. Porque ustedes van a ver cómo el nombre de Jesucristo es exaltado y cómo la palabra, la Biblia, es exaltada hasta lo sumo. Entonces, si nosotros agarramos a esos mismos teólogos que les acabo de mencionar y nos sentamos a conversar con ellos y les preguntamos, ok, y le decimos, la simiente de la mujer, especialmente la simiente espiritual de la mujer, porque recuerden que Jesús no tuvo padre ni madre terrenal. Jesús y María no tuvieron nada que ver con el nacimiento de Jesús. Esto es muy importante. Entonces, si nosotros nos sentamos a conversar con estos teólogos y le decimos, oigan, pero miren, hermanos, la simiente de la mujer es Cristo, pero ¿y la simiente de la serpiente entonces quién es? Porque la simiente de la mujer vino en carne. Era Dios manifestado en carne. Perdón, me ha caído mal el café. La simiente de la mujer vino en carne. Lo vimos en Jesús. Nació como un bebé. Y fue un hijo que Dios le dio por su voluntad, no que ella concibió de José. Acuérdense bien de esto. Entonces, si vino en carne, entonces, ¿quién es la simiente de la serpiente? ¿Cuál es la descendencia de la serpiente? Porque Dios está hablando aquí específicamente de 2 personas que vendrían en carne. Jesucristo, que venía en carne,
que a través de la fe en Él, muchos hijos de Dios serían manifestados al unirnos con Cristo, al creer en Jesucristo. Hijos espirituales que nacen del agua y del Espíritu. Entonces, lo que me dice mi Biblia y lo que usted está leyendo conmigo es que la serpiente, que ya aquí la está maldiciendo, por el hecho que ella cometió con Eva, la serpiente también tenía simiente y tenía que venir en carne y ser manifestada. Guarde eso en su corazón porque ahora lo vamos a ver, eso lo vamos a ver ahora claramente. La serpiente tuvo simiente, porque de no ser así Dios no hubiera hablado como habló y no le hubiera dicho: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Así que concluimos pues con las palabras del Altísimo y no las invenciones de un hombre ni las invenciones mías, que la serpiente tiene simiente. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham iba a tener una simiente carnal natural de la tierra y una simiente celestial espiritual. Como dijo Pablo, todos somos hijos de nuestro padre Abraham. Entonces, aquí se profetiza el nacimiento de Jesucristo muchos miles de años después de este evento, que hiere a Satanás en la cabeza y que Satanás hiere brevemente a Cristo. Entonces vamos a buscar dos escrituras donde se habla esto. Una escritura que Satanás le citó a Jesucristo, que concierne a Jesucristo, en el Salmo 91. Primero quiero leerles Primera de Timoteo, tenía este versículo aquí guardado, Primera de Timoteo 2, 16 al 20. Dice la Escritura: mas evita profanas y vanas parlerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero aquí viene lo que quiero tocar. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Verso 20, escuche el verso 20 por favor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y en esta casa grande que Dios ha creado este mundo, hemos podido atestiguar nosotros y aún todos los antiguos que han habido hombres, utensilios que han nacido para usos honrosos y otros para usos viles. Y la serpiente y aún el diablo, Lucifer, fueron vasos de deshonra. Para otros, son utensilios para usos viles.
En esta casa grande, en toda casa, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Esto es una gran verdad. Pero les voy a leer ahora el Salmo 91. Yo creo que este es el pasaje que... O no, también tengo una escritura antes de seguir adelante, porque estamos escudriñando la palabra para comprobar lo que prediqué en el bloque anterior, pero ya se me pasó el tiempo. Tengo que cerrar aquí. Se me ha pasado el tiempo, hermanos, y vamos con la parte número 2.